La doctora Gabriela Peralta, abogada tributarista. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Buen día, gracias por venir. Muchas gracias. A ver, tiempos que cada vez se habla más de impuestos. Exactamente. Miro por todos lados y todo el tiempo hablamos de impuestos. Pero lo particular de impuestos es que el gobierno nacional declama permanentemente que va a bajar los impuestos. No voy a decir cuáles que ha prometido y que no los ha cumplido. Pero no los concreta, no termina de bajarlos. Y por otro lado, observo y escucho que cada vez se incrementan. ¿Cómo tiene que ver uno la carga tributaria hoy a nivel país? La presión fiscal. La presión fiscal, ¿cambió, mejoró, empeoró? ¿Qué? Yo creo que es muy temprano hablar porque estamos en un proceso de transición. En diciembre vivimos la reforma tributaria en el marco normativo, si querés llamarlo, sí. Y a partir de ahí necesitamos de a poco, y esto se está haciendo de manera muy progresiva, la reglamentación de esta reforma tributaria. Cuando esta reforma tributaria empiece a tener la reglamentación en todos sus bemoles, podríamos llegar a encontrar, digamos, un norte un poco más fuerte, ¿no? Yo, sin embargo, yo soy muy optimista en que sí, cuando estemos con la norma y todos los decretos reglamentarios ya en funcionamiento y las resoluciones de AFIP también vigentes, esto va a encontrar un norte y yo creo que vamos a empezar a sentir un poco más. No creo que sea algo inmediato, te lo aclaro. Creo que esto va a ser un tema de que recién de acá a 3 años podríamos llegar a sentir menos presión tributaria. No es algo, claramente no es algo inmediato. Sí. Perdón. No. Yo creo que nosotros tuvimos abril fue un mes de mucho movimiento en materia tributaria, bien lo dijiste. Esta ley de reforma tributaria, que necesitaba tener sus decretos reglamentarios, tuvo la vivencia en abril de 3 grandes reglamentaciones. Sí. Por un lado, a través de un decreto que es el 279, fue el impuesto a la renta financiera, en donde se reglamenta todo el impuesto a la renta financiera. También llega el decreto 354, que reglamenta el IVA sobre plataformas digitales, que era un tema para nosotros bastante nuevo acá en Argentina. Y también se reglamenta el revalúo fiscal, que es algo que allá desde alguna época, no sé si te acordás de ajustes por inflación y todo esto que había quedado, digamos, en veremos. ¿El denominado SER en su momento? Claro, cuando llega el tema del ajuste por inflación y sí. Y queda, digamos, la imposibilidad de un proceso de regularización de los bienes, o de actualización o revaluación, digamos, de los bienes que están, digamos, sujetos a ganancia gravada. Y cuando esto llega, entendemos que va, digamos, por pasos y que la idea es que también la AFIP empiece a sacar, digamos, las normas para lo que tiene que ver con tiempos, plazos y formas en que se van a concretar estas modificaciones. Que si querés te paso a explicar así muy rápidamente. Pero antes de explícame un poquito, que quiero saber, porque siempre se habló mucho el tema de la renta financiera. ¿Qué es los impuestos que mencionaste al pasar? ¿Qué es gravar la renta financiera? Esto está relacionado con títulos públicos, con EVAX, con acciones. Muchísima gente, vos compra-venta de acciones que cotizan en bolsa, no cotizan en bolsa, con fideicomisos. Normalmente el tema de la renta financiera ha tenido su momento en cuanto a la gravabilidad, no solamente en la Argentina o digamos con residentes del país, sino con beneficiarios del exterior, que creo que ha sido, digamos, el issue más fuerte que hemos tenido acá en Argentina a la hora de la gravabilidad con beneficiarios del exterior o la intromisión o no de países cooperantes o no cooperantes. Sí, cuando vos analizás, cuando vos te toca estudiar en el estudio al cual vos perteneces, el del doctor César Litvin, miran y dicen, estamos camino a otro país, esto que quieren tomar, estos modelos que están tomando ahora de implementación con esta ley. Perfecto. Queremos parecernos a quién, a Suiza, queremos parecernos a Estados Unidos, queremos parecernos a España, ¿a quién nos queremos parecer? No sé si queremos parecernos a alguien. Yo creo que lo que se busca es transparencia fiscal. Por muchísimos años en Argentina no hemos tenido cultura tributaria. Yo creo que a partir del 99, más o menos 2000, empezó, te diría hasta con la primera gestión de Abad, entiendo que fue el momento en donde Argentina empezó a tener una fuerte cultura tributaria. Antes faltaba ese elemento de un contribuyente, sea
sea de acá o alguien que realice contrataciones con inversores del exterior y demás, sí. Era muy sencillo, no voy a usar la palabra evasión, pero era muy sencillo ignorar las obligaciones fiscales. Hay una cosa que yo siempre cuento, que digo que en la Argentina es muy loco todo, porque hay un hecho que pasó, que la utilización del POSNE y la tarjeta de débito, que fue de carácter obligatorio, en la última gestión de Domingo Cavallo, yo digo así, me dicen, no, Cavallo fue lo peor, pero en la faz tributaria para el Estado fue importantísimo. Exacto. Ese quiebre, es decir, la bancarización. La bancarización nos llevó en realidad a mucha gente tener que blanquear su dinero. Exactamente. ¿no? Tener que decir, a ver, pasa por un circuito financiero, quiere decir que el Estado tiene la posibilidad de controlar de dónde salió ese dinero, cómo surgió ese dinero, y entrar a reclamar lo que entiende el Estado como impuesto. Totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo. Yo creo que la bancarización es una forma de transparencia fiscal, es una forma de exponer todo lo que representen ingresos, ya sea de un comercio, de una persona física, lo que sea. En el caso del Postnet en particular, ahí hay un tema, porque que está ahora en boga mucho, ahora está muy en boga la utilización, por la que viene la obligatoriedad de la utilización del Postnet. Exactamente. El tema de la obligatoriedad del Postnet, tendremos que ser también un poco cautos, porque en el caso de los abogados, y hablo por mi gremio, hablo por mi gremio, pero también podemos hablar por contadores, ingenieros y otros, no estaríamos hablando de prestación de servicios de consumo masivo. Claramente estamos hasta excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor, razón por la cual entiendo que en el caso de aquel que quiera pagar los honorarios profesionales del abogado, del contador o de su ingeniero o arquitecto amigo, no estaría el abogado obligado a aceptar ese Postnet. Justamente por este tema de que entendemos que hay una exclusión directa de esto como un servicio masivo o como un consumo masivo. Claro, la idea va hacia otro lado. La idea va hacia el comercio, exactamente. Hacia el comercio minorista, diríamos. Exacto, sí, hacia el comercio. Entiendo que los profesionales en este caso, y creo que los colegios, sé que los colegios de abogados, por lo menos, colegios de abogados están. FACA, por ejemplo, que es la federación que nuclea a todos los colegios de abogados. Para. Si no reclama, no es abogado. Pero por supuesto, por supuesto. Si no reclama, no es abogado. ¿Qué me estás diciendo? ¿De qué me hablas? Obvio que el abogado va a ser el primero en patalear. ¿Qué te parece? Por donde lo mires, ¿no? ¿Qué te parece? Y con respecto a lo que hablábamos de la transparencia fiscal, a mí me parece muy importante. Nosotros, no te olvides, Argentina está tratando de moverse un poco más con todo lo que es Grupo de Acción Financiera Internacional, que son las normas GAFI, y en este sentido tratar de alguna manera, que todas las transacciones que hagan, entidades financieras o no financieras, sean con inversores que estén dentro de países cooperantes. Porque y lo vas a ver en este decreto, en el 279 que te mencionaba, donde se hablan de las alícuotas, y cuando ves palmariamente el tema de la agresión en las alícuotas, vas a ver que, por ejemplo, cuando tenés entidades financieras o entidades no financieras que realizan transacciones con países cooperantes, tenés alícuotas que van, qué sé yo, decirte del 5 al... Sí, del 5 al 15, pero no al 35, como en el caso que vos vayas, digamos, a hacer transacciones con un país no cooperante. O sea, normalmente la gravabilidad va a ser mucho más fuerte cuando vos te muevas con países no cooperantes. Este tipo de, llamémoslo mal llamado, castigo, es una forma también de que te muevas, que yo, en vez de cuando tenés que optar, no optes por Corea del Sur, por ejemplo, por darte un ejemplo, y optes por otro país, qué sé yo, en este caso, por Países Bajos o por Inglaterra, en donde no solamente son cooperantes, sino tenemos convenio para evitar doble imposición muy buenos, de aplicación perfecta para cualquier tipo de inversión, y que nos ayuda. Todo lo que me estás diciendo me hace acordar al último libro que leí, no es el último exactamente, pero sí de este verano, Argent Papers, Tomás Lukin, Santiago Donner. Muy buen libro que detalla todo el tipo de evasión que se hizo para llevar el dinero afuera. Exactamente. Buscando la guarida en la gran medida de Uruguay. Exacto. ¿Cómo se puede evitar eso? ¿Cómo se puede decir? Porque acá en realidad el evadir, el sacar guita, es para no pagar los tributos acá. ¿Hay una forma de colocar algún tipo de corseta a todo eso, no? Mira, yo creo que hoy en día sí. Creo que hoy en día este tema de las obligaciones de los bancos o la presión que se ejerce sobre los bancos para algo que se llama withholding tax, que es cuando generás, digamos, salida de dinero y el tipo de retención de ganancias que se realizan para este tipo de cosas. Creo que los bancos están muchísimo más atentos. Hay una UIF, hay una FIP, hay organismos que hoy en día se encargan de mirar un poco más a dónde está sacando la plata, y la revisión de los fondos genuinos, o de dónde entró, por qué esta plata entró, de dónde entró.
por qué se va y a dónde se va, cuál es el código de operación que estás utilizando para sacar determinada suma de dinero, si hay o no retención. Para lo cual creo que hoy los bancos, las entidades financieras, están tomando cierta actitud bastante más activa. Obviamente que no es porque son divinas, sino porque hay normas que hoy en día están directamente puestas para que empiecen a cumplir. Así que yo en eso sí creo que hay mucho más control en todo lo que representa esto. Sobre todo, ojo con Uruguay, y hablo directamente de Uruguay. Y porque Uruguay alguna vez fue visto como algún paraíso fiscal, o de nula tributación y demás, pero hoy en día no creas. Yo trabajo mucho con plataformas digitales y justo uno de los grandes puntos es Uruguay. Y veo lo que representa, digamos, a lo que serían los country managers acá en Argentina, que para sacar la plata hacia Montevideo tienen que hacer, no sé, una tarea de espionaje, porque realmente tienen que hacer muchísimos papeles en el banco, con códigos, con comercio exterior, con un montón de cosas exactamente para la transferencia. Con lo cual ahí tenés también un tema de que ese vaya a dar, hoy está dado, y quizás antes no tanto, pero ahora sí. La verdad es que cuando uno escucha lo que vos decís, uno se ilusiona y dice qué lindo, pero después se encuentra con la realidad. La realidad que tenemos como sociedad es que nos encontramos con un tipo como Cristóbal López, que tenía que pagar al Estado en materia tributaria, y se encontró con que se quedó con 9.000 millones de dólares. Y la misma FED se hizo del boludo. Sí. Y yo, que tengo pagando el tributo más bajo, cuando no pago un mes, me cancela toda mi cuenta y tengo que ir a hacer una larga cola para intentar pagar. O si, mi madre se olvidó de pagar un mes a la chica que hace el servicio doméstico, tiene que ir a hacer pagar y le hacen cobrar, le imponen intereses por mora, absolutamente todo. Exacto. ¿No es un poco injusto? Sí, totalmente. No, con ese tema podemos ponernos de acuerdo totalmente, porque lo que pasó, esto es un tema, me parece, un poco más político. Yo lo veo, una cuestión de buena fe también, totalmente. Porque uno dice, yo pago, te voy a ver el ejemplo de lo que yo siempre me parece que trabaja en forma excelente, que es España. Sí. ¿Por qué digo que trabaja en forma excelente España? España no tiene ningún problema en encarar a la hija del rey por evasión impositiva. Exacto. No tiene ningún problema en encarar a el mayor ídolo futbolístico que puede llegar a ver a nivel global como Messi, diciéndole, señor, pago, va preso. Exactamente. Me parece muy bien, porque los ejemplos van de arriba para abajo. Entonces yo, si soy español, digo, tengo que pagar. Si le piden a la hija del rey, ¿cómo no voy a pagar? Acá hacemos exactamente al revés. Al revés. Creo que igual estamos tratando de encauzar todo este tema de Cristóbal. Me parece que ahora en este momento está preso, con lo cual podríamos llegar a tener, digamos, cierto alivio todos en ver esto. Estoy de acuerdo con vos al 100% con este tema. O sea, es algo que provocó una indignación muy fuerte en todo el país, a todos, abogados, contadores, al común denominador de cualquiera que prende la tele y ve. Es terrible. O sea, no necesitas saber absolutamente nada de impuestos, porque esto es un tema de simplemente equidad y justicia. Claro. Y claramente fue a la vista. ¿El Estado está cobrando cada vez más impuestos? ¿Es la sensación, sí o no? ¿Te referís a las tarifas? No estoy hablando del precio de las tarifas. ¿Cada vez amplía el margen, el ámbito de los impuestos o no? En cuanto a creación de nuevos impuestos, no. Sí creo que hay una potestad tributaria muy fuerte en los tres niveles, tanto nación, provincia, municipios, y creo que la potestad en los municipios está siendo muy agresiva, y eso levanta o ensancha lo que es la presión fiscal. Entonces, de repente tenés los impuestos nacionales, que siguen siendo los impuestos nacionales que conocés, y ganancias, y de repente tenés los provinciales, algunos provinciales que podés llegar a encontrarte con ciertos fondos y demás creados al efecto. Pero en general en la tributación municipal se ve el ensanchamiento, digamos, de tasas nuevas, tasas por ir caminando, tasas por respirar. Entonces, de repente, y ves que esas potestades tributarias que sí se dan, y que en general debería limitarse un poquito más esa potestad que tiene hoy la municipalidad de esta creación de tasas, genera una presión tributaria muy fuerte. ¿Por qué me dicen algunos? Una vez lo escuchaba y lo miraba, y después le pregunté al propio César Lind, que me dio una interpretación completamente distinta. ¿Por qué algunos me dicen que el IVA es un impuesto distorsivo? Lo plantean así. El IVA, yo distorsivo veo ingresos brutos que tienen una gravabilidad en cada etapa. Lo veo tóxico.
lo veo un impuesto que debería, como él alguna vez creo que lo ha dicho, medieval, o sea, es un impuesto que debería estar ya derogado. A ingresos brutos. IVA es un impuesto al consumo. No sabría decirte o no podría afirmarte que es un impuesto que tendría que ser derogado. Es para mí el impuesto al consumo es un impuesto que bien aplicado, hoy en día es la mayor recaudación en la República Argentina. Es la mayor recaudación en la República Argentina, está puesta en el IVA. El impuesto al consumo está en todo el mundo, más menos tasas. Creo que quizás lo que podríamos hacer es bajar la alícuota. Creo que es algo que quizás comparado con otros impuestos en Latinoamérica, sí tendríamos una agravabilidad del 21%, podríamos bajarla, qué sé yo, al 18%. Sí, la sonrisa viene que estaba en el 18% y que lo elevaron al 21% en su momento, estamos hablando fines de la década del 90, y dijeron solamente por un pequeño periodo. Claro, los pequeños periodos acá, viste cómo son. Todo lo que sube, ya vamos 2 décadas, pasamos prácticamente del incremento de ese pequeño. Bueno, ahí tenés con impuestos a los débitos créditos. Bueno, vamos por un ratito nada más, vamos a poner esto a nivel emergencia, y bueno, y todavía lo estamos viviendo al tema de... Y bueno, algunas derogaciones seguramente se van a venir. Y ¿por qué me quieren cobrar Netflix y Spotify? ¿Por qué me quieren cobrar impuestos? Mira, en realidad es prestación de servicios que, si bien está realizada desde una plataforma que está en el exterior, por un residente del exterior, el hecho real es que la prestación de servicios la estás usando vos, la uso yo, y es de tu consumo y de mi consumo, tanto Netflix como Spotify. Claro. Y de vuelta, el IVA es un impuesto al consumo, para lo cual la lógica es directa. Creo que era hasta injusto que no se tribute el IVA en este caso. Porque de repente, qué sé yo, la presencia en el país de aquellas empresas que estaban prestándote servicios digitales acá en Argentina sí tenía una gravabilidad de IVA, y aquellas que te convenía generalmente siempre manejarte con servicios del exterior para no tributar IVA, así que hoy es otra cosa. Acá tenés lo interesante de lo que son los servicios digitales, es que vos tenés, digamos, una parte que es la operatoria, que es tu relación con la plataforma digital de manera directa, que lo haces por la web. Yo quiero música, Netflix, lo que sea, entonces hay una lo que sería la interfaz en una relación directa que tenés vos con la plataforma digital. Pero en el medio, una vez que ya trabaste, hasta cuando bajás la aplicación de Uber para que te venga a buscar el Uber a tu casa, básicamente vos manejás una relación directa entre el usuario y la plataforma digital, punto. Ahora, en el medio hay intermediarios que se encargan de procesar los pagos. Justamente ahí llega el momento en donde el impuesto empieza a nacer como una empieza a nacer para hacerse visible y visual para todos. No es un vínculo directo entre uno y otro, sino ahí en el medio. En el medio hay agentes locales, Visa, billeteras virtuales, tenés todas billeteras como estas, como Mercado Pago, como Todo Pago, todas estas que están ahora. Entonces, hoy lo que trató de mover un poco este decreto es, veamos cómo es la operatoria en el medio, para que más o menos te ubiques. Viste que nosotros tenemos 2 esquemas, percepción, retención. Retención normalmente lo ves en el tema de los pagos. La retención se da cuando yo pago, etcétera, cuando tengo una liquidación, pago, hay un cliente en el medio. La percepción la tengo más cerca de la factura, ¿no? Con un proveedor, factura. Con lo cual, en este caso, estoy hablando de un sistema de percepción en el que va a quedar en cabeza de los intermediarios. Lo que hace este decreto es un poco ubicarme quién va a ser el intermediario que me va a terminar cobrando el IVA. Porque en definitiva, la plataforma digital mueve importes de cuánto cuesta el servicio, a eso le tengo que adicionar, a eso tengo el mayor costo, o sea, todo esto, Spotify, por ejemplo, te doy un caso bien específico que es Spotify, más que Netflix. Spotify tiene distribuido el importe de 100 pesos en lo que es derecho a autor, porque hay que pagar el derecho a autor. Entonces hay que pagar el derecho a autor, hay una comisión que se paga a las procesadoras de pago, está el impuesto, está el withholding tax, que es la retención que normalmente opera, normalmente cuando se trata de ganancias. Todo lo que no vemos cuando nos dicen 100. Todo lo que no vemos cuando te dicen 100 pesos. Te dicen 100 pesos, exactamente. Entonces vos decís, listo, chau, y que, claro, y Spotify le cuesta, claramente le cuesta. Dice, bueno, yo te voy a cobrar 100 pesos y de estos 100 pesos, no sé, me quedaré con 3 pesos, porque realmente. Entonces, hoy en día Spotify necesita decir, bueno, necesito volcar este IVA en el contribuyente, ¿cómo lo hago? Hoy Spotify también se estaba planteando cómo va a volcar este IVA en el contribuyente, y obviamente desde algún punto de vista hoy se encuentra con un nuevo impuesto o con una mayor carga que en realidad se la traslada al usuario, el usuario termina de pagar y así todo sigue siendo más barato. Porque hoy en día contratarte Spotify o contratarte Netflix
sigue siendo un servicio económico y accesible para el contribuyente de Argentina. Todo lo que sea compra online, ¿tiene ya esos impuestos? Mercado Libre, Amazon, depende, Booking, claro. ¿todos tienen o no? Booking va a entrar dentro de este grupo, porque Booking tiene presencia extranjera, Expedia tiene presencia extranjera, Spotify, Netflix, Facebook, Disney. Trivago también es, claro. También es para viajes, para exactamente. Hoteles y alojamiento. Hoteles y alojamiento. Todos ellos tienen presencia internacional, o sea, presencia fuera del país y no en Argentina. En Argentina solamente a través de estos agentes locales que te estoy comentando, que son quienes reciben discriminado todos estos ítems que te acabo de decir. Y obviamente van a agregar, digamos, el IVA y seguramente van a ser, junto con Visa y demás, los agentes de percepción de IVA. ¿Mercado Libre? Cuando Mercado compro Libre algo por internet, digo, voy a comprarme un par de zapatillas. Vi, ¿sabes qué? Unas hermosas zapatillas para correr a días, todo, meto. Ojo que Mercado Libre tiene presencia argentina. No sería uno de los merchants con plataformas digitales actuales que van a estar involucrados en este decreto 354. Está más orientado a estos que todavía no llegaron no tienen quit en castellano antiguo. Claro. No tienen quit en Argentina, no tienen presencia en Argentina. Entonces, bueno, Uber, Spotify, Airbnb. O sea que lo que están midiendo en realidad, lo que están buscando es aquellos extranjeros que te lo venden de su país hasta acá. Exactamente. Que nunca pisaron Corrientes. Nunca pisaron Argentina, nunca pisaron Corrientes. Nada. Y necesitan, claro, hacen el negocio, pero tienen un negocio, vos lo consumís, lo consumo yo, vivimos acá y fíjate. Entonces es necesario, digamos, que baje, digamos, todo eso te facilita la tecnología hoy te facilita la tecnología, así todo. Decime si no es más fácil quedarte en tu casa mirando Netflix que yendo al cine, que te cuesta mucho más caro y encima te tenés que mover. En realidad el hábito cultural ha cambiado, porque en Corrientes se daba la particularidad que en la década del 90 había una sola sala, terminó existiendo una sola sala de cine que después cerró. Que era el Cine Colón. Sí, cierto. Y ahora vos entras a mirar cuántas salas hay y te encontrás con muchas salas. En Corrientes 3 lugares directos que tienen, en cada lugar tienen 4 o 5 salas de cine, y que la verdad hay ciertos momentos del año y del mes en realidad que tienen llenos completos. O sea que el hábito de consumo de cada uno también se ha modificado en ese sentido. Esparcimiento, ocio y sociales quizás, pero no sé si economía. Sí, pero lo que vos sabés, lo que me llama la atención, que lo que decía el año pasado Grobo Copatel, que tuvo la oportunidad de entrevistarlo acá en Casa de Gobierno, decía, la gente cada vez viaja más. Y es la tendencia. Es verdad. Es una tendencia bien marcada esa. Y hay que ver cómo lograban también a eso, ¿no? Sí. De hecho, hay impuestos al turista en algunos lugares de Europa, los tenés que, ni bien te alojás en un hotel en París, de repente estás pagando un impuesto por ser turista. Para lo cual, de todas maneras, también, yo creo que en Argentina esas cosas también tienen algún tipo de... Porque algunos argentinos decimos, bueno, no, que aquel que gana en dólares pague un poco más y demás, pero si vas Calafate, Bariloche y demás, hay un montón de lugares en donde las excursiones como que te preguntan, ¿viste? ¿Sos argentino o no? Y tenés una tarifa diferenciada si sos o no argentino. Así que no sé si por ahí no estamos yendo a una línea de... No es lo mismo ganar en pesos que en dólares. Sí, hay que ver. A ver, me parece que la presión, esto que estamos hablando, el tema de los impuestos, me parece que es el gran tema que se viene, ¿no? Totalmente. Creo que sí. Estaría muy interesante, pero muy interesante, que los municipios empiecen a minimizar un poco la fuerza con la que están trayendo todos los temas de tasas municipales. Creo que las tasas municipales y algunos impuestos, llamalos provinciales, también necesitan, digamos, bajar un poco, no sé si decirte, las alícuotas en algunos casos. Para eso tuvimos el consenso fiscal. O sea, el consenso fiscal tuvo, digamos, Pero eso se da contra la realidad, porque el intendente sabe lo que te va a decir rápidamente: yo con qué recaudo y hago la obra que me pide la sociedad. Y bueno, pero ahí tenemos un tema de prestaciones de servicio. Ahí viene la gran discusión, viene acá. Yo te digo, listo, muy lindo, la verdad, brillante lo que me dijiste. Ahora te vas vos, viene Tazano y me dice, ¿y yo con qué recaudo? ¿Con qué junto el dinero para limpiar el desagüe, para lo que vos me estás reclamando, que arregle las plazas, que corte el pasto? ¿Con qué? ¿De dónde saco el dinero? Sí, lo que pasa es que una cosa es generar una situación en la que vos tenés tu detalle de ingresos, o sea, viste que vos normalmente tenés recursos y gastos. Claro. Y mover esa balanza de recursos y gastos, lo que necesito, la plata que necesito para utilizar ciertas cosas,
pero en los excesos está el problema. El problema es cuando vos agarrás y pedís y pedís y pedís y lo que gastás en realidad no lo estás llevando al claro, cuando a el la línea de lo que cuando el necesitas. cliente no ve su dinero, cuando El yo contribuyente. contribuyente no observo que mi dinero en realidad se ve volcado en lo que me dicen que se te va a volcar. Ahí está Entonces, la indignación. Ahí está la indignación. Ahí viene un poco absolutamente todo. Bien. ¿Cómoda se sintió, doctora? Sí, muy cómoda, gracias. Bueno, ha sido un placer tenerla. Bueno, Gabriela muchísimas Peralta, gracias. abogada tributarista, integrante del estudio de César Litvin aquí en Corrientes. Muchas gracias. Muchas gracias.